Hola, buenas tardes. Ante todo, gracias por la invitación, gracias por organizar, ¿no?, este encuentro de formación, gracias a SEMES Galicia, al Hospital Álvaro Cunqueiro y también, por supuesto, a Gilead, ¿no?, por generar estos espacios de actualización, de conocimiento y de compartir experiencias. Yo, si me lo permitís, como telonero de estas jornadas y estando hoy en Vigo y aquí en el Cunqueiro, no puedo dejar pasar la oportunidad de dedicar estas jornadas a un gran amigo mío, un experto investigador y un trabajador de este hospital, que falleció hace apenas 2 meses, Guille Pousada. Hoy estaría aquí, sentado con nosotras, aprendiendo, conversando y generando espacios que impactan en la calidad de vida de las personas y especialmente con una sonrisa como él siempre lo hizo. Así que un homenaje para él. Gracias, Guille. Le vamos a dar al play, por favor. Bueno, yo vengo a hablar del chemsex y vamos a hablar especialmente de la introducción. Se me está descarrilando esto. Yo voy a hacer la introducción un poco al qué es chemsex. A ver. Aquí. No. Al otro. Cosas del directo. Ahora estoy en urgencias, sí, pero... ¿Es la tuya? Es la de antes, vale. La de antes. Quítame eso. ¿Cómo te lo quito? No te preocupes. No. Gracias. Bueno, pues yo soy de Imagina Más y a ver... ¿No? Ahora, yo soy de Imagina Más y dentro de Imagina Más, la organización sin ánimo de lucro, trabajamos en ámbito estatal. Dentro del chemsex hacemos una labor de intervención desde prevención, reducción del daño y deshabituación, y una parte muy importante tiene que ver también con la formación. Esta alianza que estamos teniendo hoy con vosotras es algo muy importante para nosotras. Así que voy a hacer esta introducción de qué es el chemsex y qué aspectos, como bien ha dicho la compañera, no solo clínicos, sino también sociales, hay que tener en cuenta a la hora de abordar el chemsex. Vamos a ver si me sale. Se queda. Ahora, lo voy a hacer con el... Yo soy de analógico, lo voy a hacer con el dedo, gracias. Bien, lo primero que tenemos que hablar cuando hablamos de chemsex o cuando hablamos también de infecciones de transmisión sexual, cuando estamos hablando de VIH, incluso también cuando estamos hablando de consumo de sustancias, tenemos que hablar de esa aproximación que culturalmente, que socialmente tenemos sobre esta realidad. Me vais a permitir que yo, además, desde Imagina o desde las asociaciones o comunitarias que trabajamos en chemsex, no hablamos del fenómeno, porque el fenómeno creemos que es algo emergente, algo nuevo. Nosotras en Imagina llevamos 10 años trabajando con consumo problemático de chemsex, que es una más que realidad para nosotras, no es un fenómeno. Pero entendemos que a nivel social, a nivel más normativo, sea un fenómeno. Aquí os he traído 2 ejemplos de cómo los medios de comunicación se aproximan a esta práctica, a esta realidad del chemsex, y aquí vemos pues como, por ejemplo, se aborda de una manera muy simplista, reduciendo que el chemsex es una moda, o que el consumo de sustancia es una moda, o que ciertas prácticas sexuales son moda, ¿no? No tiene que ver con identidades, no tiene que ver con algo más identitario. Y aquí a la derecha pongo este ejemplo. Sé que Sálvame no es ejemplo de un espacio de comunicación con rigor periodístico, pero aquí quiero poner sobre la mesa y empezar con el chemsex de esta manera, ¿no? Aquí vemos a la derecha, vemos a Alonso Caparrós, que es una persona que pues presentó este programa durante unas temporadas, y esta persona públicamente habló de un consumo problemático de cocaína en su momento y pidió a la sociedad comprensión, respeto, apoyo. Ok, porque él se veía como un enfermo y así hablaba, ¿no?, a la sociedad, como una adicción a la cocaína que merecía el respeto de la sociedad. Bien, pues años después, después de haber superado esa adicción, presentaba en Sálvame el chemsex en horario de prime time y se llegaba a santiguar cuando estaba hablando de la realidad del chemsex. ¿Qué diferencia hay entre adicciones o consumos problemáticos de sustancias no sexualizadas y el chemsex? Esto es justo lo que tenemos que hablar cuando nos aproximemos al chemsex por primera vez. El estigma. Estamos hablando de
que es una práctica realizada mayoritariamente por hombres cis homobisexuales. También hay personas trans, también hay personas no binarias, pero la mayoría, la práctica mayoritaria está realizada o llevada a cabo por hombres homobisexuales cis. Estamos hablando de homofobia, estamos hablando de señalamiento, estamos hablando de cultura gay, estamos hablando además del consumo de sustancias. Por tanto, cuando hablemos de chemsex, siempre vamos a tener muy claro que estamos abordando una realidad triplemente estigmatizada, porque además estamos hablando de salud mental y además estamos hablando de infecciones de transmisión sexual, que no hay que olvidar que las infecciones de transmisión sexual no deja de ser algo muy poco normativo, ¿no? Porque las personas monógamas que hacen el misionero pues no tienen infecciones de transmisión sexual. Bien, vamos a hablar de la definición, ¿no?, de chemsex. Bueno, pues chemsex, según el segundo foro europeo, lo define como es un tipo de particular de práctica de consumo sexualizado de sustancias entre hombres gays, bisexuales, otros hombres que tienen sexo con hombres, y personas trans y no binarias que practican la cultura del sexo casual sin compromiso gay. Nos quedamos ahí, pero ¿qué significa la cultura gay? Bien, pues esto es súper importante. Esta diapositiva la elaboró mi compañero Álvaro. Estamos haciendo también unas formaciones de competencias culturales para saber qué es la cultura gay a la hora de abordar el trabajo diario, ¿no? Y la cultura gay tiene varias características. Una es la clandestinidad. Efectivamente, todo el colectivo LGTBI, pero en concreto los hombres gays, no hemos tenido una representación social. No hemos tenido Romeo y Julieta, no hemos tenido La Bella y la Bestia, no hemos tenido representaciones afectivas a la luz del día. Hemos tenido que tener encuentros sexuales y afectivos en la oscuridad, en el cruising, en el cuarto oscuro. No ha sido posible hacerlo de otra manera, ¿no? Y esa clandestinidad sigue en nuestro día a día, ¿no? Muchas veces en nuestras consultas médicas, cuando vamos a una consulta médica, podemos sentirnos juzgados por nuestro estilo de vida, ¿no? Porque es diferente al de la norma. Así que una de las características del chemsex en nuestra cultura tiene que ver con la clandestinidad, hacerlo en domicilios privados, hacerlo en espacios privados, no hacerlo en espacios públicos. Segundo, las aplicaciones. Muchos de los contactos que tenemos hoy en día para socializar, conocer a otros hombres gays y mantener sexo tiene que ver con las aplicaciones móviles de geolocalización que distan mucho de las aplicaciones de contactos normativas, ¿no? Por ejemplo, para contactar en Tinder tienes que hacer match con otra persona. En las aplicaciones gays no, estás totalmente expuesto. Cualquier persona puede hablarte en cualquier momento. Me tengo que agachar porque no veo. La masculinidad, por supuesto, la masculinidad hegemónica, esa homofobia internalizada, esa homofobia cultural también nos sesga. Deseamos, en nuestra cultura gay, deseamos hombres profundamente masculinos, los hombres más deseados generalmente son los hombres que parecen no ser homosexuales, hombres especialmente, bueno, pues esa imagen de Team of Finland, ¿no? Esos cuerpos enormes, hegemónicos, es como, bueno, pues una masculinidad que jamás vamos a alcanzar y que nos pesa, ¿no? en nuestra cultura. La performatividad, estamos hablando de arneses, de ropa deportiva, estamos hablando de un montón de elementos físicos que nos ponemos a la hora de contactar y a la hora de desear y a la hora de relacionarnos sexualmente con otros hombres. Las subculturas, por supuesto, estamos hablando del leather, estamos hablando del BDSM, estamos hablando de los chubis, estamos hablando de bueno, pues un montón de subculturas dentro de nuestras comunidades que tienen una idiosincrasia y una forma de relacionarse específica. El hedonismo, por supuesto, en esta sociedad todo lo que sea placer está castigado y nuestro sexo y nuestra forma de relacionarnos no es reproductiva, es placentera. Por tanto, todo lo que sea placer y todo lo que sea salirnos, ¿no?, de la norma, pues también tiene una presión, ¿no?, tiene un castigo. El consentimiento, que es algo que estamos viendo muchísimo en el chemsex, cómo no dejamos de ser hombres cis, educados como hombres cis. Y en nuestro contexto de chemsex hay, desgraciadamente, muchísimos casos de agresiones sexuales y de no consentimiento. Nosotros desde Imagina hemos hecho campaña y hacemos campaña siempre de consentimiento para decir que solo sí es sí. No es un mensaje que el feminismo lanza a los hombres heterosexuales. Es un mensaje que tenemos que tener todos los hombres cis. Solo sí es sí. Y por último, pues la diversidad erótica, diversidad relacional. No solo existe la monogamia, existe la poligamia y existen otras formas de relacionarnos tan legítimas como la monogamia y la diversidad erótica. Es decir, que no solo nos gusta el misionero, existen otra forma de erotizarnos y otra forma de tener sexo que es súper importante y que también es legítima mientras sea con consentimiento y entre personas adultas. Bien,
Todo lo que voy a hablar ahora muy rápidamente está recogido en este documento. Este documento es del Ministerio de Sanidad. Yo, perdonadme, es que es muy largo este término, aún sigo diciendo Plan Nacional sobre el SIDA, no División de Control, etc. Pero este documento lo seguís teniendo en la web. Es un documento hecho por un equipo multidisciplinar, en el cual también estuvo Imagina Más. Y aquí vamos a describir un poquito cómo se desarrolla el chemsex, ¿no? El chemsex que estamos viendo aquí, cómo generalmente se puede relacionar en pareja o afectiva o desconocida, pero en pareja, se puede realizar en trío, se puede realizar en grupo y también se puede realizar de manera solitario en nuestra casa. Es algo que hemos visto a través del COVID, después del confinamiento y con el cierre de los locales nocturnos, cómo empezó a aumentar las sesiones, los chills en casas y cómo muchas personas, debido al estrés o debido también a relaciones que ha tenido conflictivas a la hora de consumo o práctica del chemsex con otras personas, han decidido o han empezado a consumir ellos solos en sus propias casas, ¿no? Y los espacios, vemos como generalmente los mayores espacios suelen ser domicilios privados, también espacios de sexo, bueno, pues saunas o locales de sexo, pero específicamente es un entorno privado, en mi casa o en casa de alguna persona que también lo practique. Esto es un estudio que hicimos junto con Apoyo Positivo en 2016 y luego en el 2021. Es el primer estudio de aproximación que describe un poco cómo es el chemsex. Y aquí vemos cuál sería el perfil más cotidiano, más común de hombre que practica chemsex. Hombre gay, entre 25 y 44 años, nacido en España, un alto nivel educativo, laboralmente activo y sin pareja estable. Ojo, porque esto es la curva, ¿no? Es lo más normativo, pero fuera de este perfil encontramos el perfil más vulnerable. Personas migrantes, trabajadoras del sexo, personas que carecen de recursos económicos, etcétera. Pero esto es un hombre funcional y el perfil más cotidiano de hombre que practica chemsex. Hemos hablado antes de las aplicaciones. Y sí, aunque el chemsex se suele desarrollar en domicilios privados, el contacto con esas personas que practican chemsex suele ser en aplicaciones. Lo primero que tenemos que entender es que son aplicaciones gratuitas, generalmente, con geolocalización y te permiten contactar con el dealer, con personas que tengan sitio y quieran practicar chemsex, o yo ofrezco el sitio y busco gente que practique chemsex 24 horas al día. Por tanto, a la hora del abordaje de la deshabituación, esto hay que tenerlo en cuenta. También que existen diferentes aplicaciones y tipos y culturas de aplicaciones. Hay aplicaciones que serían más naïve, donde es menos común encontrar estas prácticas, y otras que incluso ya es directamente y exclusivamente para mantener sexo bareback, sexo a pelo, sexo sin preservativo, ¿de acuerdo? En estas aplicaciones, generalmente, como hemos hablado antes del machismo, hemos hablado antes de esa masculinidad tóxica, muchas veces se reproducen violencias que tienen que ver con edadismo, con gordofobia, con xerofobia, con racismo y también actitudes totalmente machistas, que son conductas que sí que se apreciamos y que toleramos en la cultura gay a través de estas aplicaciones, pero que tal vez no se llevarían a cabo en espacios físicos, como pueden ser saunas o un bar donde conocer personas. Otra característica es la inmediatez. Estas aplicaciones hacen que estemos constantemente en búsqueda de algo mejor. Genera muchísima ansiedad y busca una inmediatez. De hecho, hay aplicaciones que ya tienen el tag o la reseña de ahora, en este momento, ¿no? en este momento ahora mismo. Y luego, por supuesto, esa exposición. Hablaba antes que hay aplicaciones de contacto que sí que permiten hacer match para contactar y para hablar, y en cambio, en estas aplicaciones no necesitas un match para que alguien te hable. Puedes estar expuesta o estás expuesta todo el rato a que cualquier persona te hable y, por supuesto, cualquier persona te esté insistiendo todo el rato, ¿no? Y que es también otro ejercicio de violencia. Esto hay que tenerlo en cuenta especialmente a la hora de prevención con la población más joven. Chicos gays de 18 años que empiecen a descubrir su orientación y quieran contactar con otros hombres, no solo con fin sexual, sino con el fin de pertenencia a un grupo, van a bajarse estas aplicaciones y van a tener a golpe de clic quién vende droga, quién ofrece sitio y con quién poder practicar este tipo de sexo, ¿no? Y aquí os he traído un tuit. Hablábamos mucho de que efectivamente ya el chemsex no es un fenómeno, sino que es algo cultural que está en nuestro ADN en el día a día de hoy en España. Y aquí os he traído un tuit de cómo sí que se define la diferencia entre chill y guarrechill. El chill antiguo, antes del COVID, sí que era un entorno sexual y con drogas. Luego, con el cierre del ocio nocturno, la única manera de relacionarnos y consumir sustancias eran domicilios y se empezó a llamar chill. Y ahora ahí definimos entre chill y guarrechill. Y aquí estamos viendo unas normas no escritas dentro de la cultura y vemos cómo
esa normalización del consumo, incluso esa normalización de los riesgos, como puede ser la sobredosis, ¿no? Que es el doblar de G, es una sobredosis de G, o lo que también pues de ciertas personalidades bastante mediáticas en la cultura gay empiezan a reírse o mofarse denominando esto como volcar de chorro, normalizando que una persona tenga una sobredosis y pierda la consciencia, exponiéndose no solo a una posible muerte, sino incluso a situaciones de agresiones sexuales. Y aquí esos códigos que, como veis, si habéis hecho alguna aproximación al chemsex, sabéis que antes nosotros con esa clandestinidad siempre hemos tenido códigos de comunicación interna entre hombres gays y que lo seguimos teniendo con los emojis, ¿no? Aunque también es reivindicar que efectivamente esto no es ciencia. O sea, para mí, por ejemplo, el símbolo de los cerditos puede significar olores y para otra persona puede significar pues, sexo no normativo, kink, es decir, que esto tampoco es ciencia, ¿vale? Y luego también depende de cada forma. Y ya por último, sí que me gustaría compartir con todas vosotras qué hace o qué hacemos desde Imagina, por si os podemos servir de ayuda en cualquier momento. En primer lugar, la formación a profesionales sanitarios y sanitarias, tanto ámbito biomédico, psicológico y social, reducción del daño, prevención y sensibilización. Y luego, por supuesto, una atención individual desde la prevención, desde la reducción del daño y desde la deshabituación. Hacemos atención psicológica, atención sexológica, acompañamientos a servicios sanitarios, especialmente personas migrantes en situación irregular. Ya saben cómo hemos tenido la Comunidad de Madrid hace un par de años con el acceso al sistema sanitario para personas con VIH migrantes. Lo salvamos y lo seguimos salvando, afortunadamente. Coordinaciones con CAT, especialmente con nuestro compañero Antonio, que van a tener la oportunidad de escucharle más adelante. Y, por supuesto, un ocio terapéutico porque es súper importante esa hipersexualización que tenemos en la comunidad gay, poder dar otras herramientas a hombres gay para conocer y conectar y sentir partícipe, o sea, que eres partícipe de una comunidad en acciones que no tengan que ver con el sexo. El sexo es maravilloso, por supuesto, todos disfrutamos del sexo. Está muy bien esa desvinculación que hemos hecho a la cultura gay de sexo afectivo y sexo romántico, maravilloso, pero somos mucho más que el sexo y somos, como hombres gays y como personas, somos mucho más válidos, ¿no?, que el sexo o el número de relaciones sexuales que tenemos. Por tanto, es importantísimo generar espacios donde conectar con nuestra comunidad gay sin necesidad de sexo o de validarnos a través del sexo. Y nosotras en concreto tenemos un equipo de yoga, un grupo de yoga todas las semanas que permite a los chicos conectar con otros iguales en ambientes donde no hay sexo ni hay consumo y sobre todo conectar desde el mindfulness con mi cuerpo, con mis emociones, que muchas veces terminamos por noquear, que una de las ramas del chemsex viene por eso, ¿no? Noquear, anestesiar, olvidarme del sufrimiento que estoy teniendo por el día a día o por mis voces de homófobas, por ejemplo, ¿no? Y luego, por supuesto, grupos de apoyo, grupos de deshabituación, grupos de personas que están en ese proceso de deshabituación, que se inspiran también con personas que han conseguido superar esas múltiples adicciones, ese consumo problemático, y es súper importante tener esas referencias de que se puede salir, de que se puede superar y de que hay personas que han conseguido atravesar ese túnel, ¿no? Es súper importante generar esos espacios, siempre y cuando, por cierto, aquí, que igual voy a finalizar con esto, pero creo que también era importante decirlo al principio, que no todo consumo es problemático. Es verdad que hay un consumo muy problemático en el chemsex, pero no todo el consumo es problemático, ¿no? O sea, eso también es importante decirlo. Pero con personas que tienen ese consumo problemático es súper importante contar con ese equipo multidisciplinar, como decíamos antes, y sobre todo contar con personas referentes en la comunidad que han atravesado ese espacio y que inspiren, ¿no?, a que se puede. Y, por supuesto, como bien también hablábamos antes de ese diagnóstico precoz, súper importante desde Imagina, hacemos el servicio de prueba rápida, anónimo confidencial y, por supuesto, ese contacto con Montesa o con Sandoval para hacerse esos cribados de ITS tan importantes y, sobre todo, concienciar con el acceso a la PrEP para evitar nuevas transmisiones de VIH. Así que esto, todo lo que hacemos, cualquier cosa que podáis necesitar de Imagina, desde formación hasta apoyo, hasta, no sé, derivarnos cualquier caso, trabajamos de manera telemática presencial y dentro de muy poco en el metaverso también con el apoyo de Gilead, así que estaremos encantadas. Y ya por último, y antes ya de callarme y dar paso a mis compañeras, a la hora del café
podéis coger Educachil, que es un producto que hemos hecho para la comunidad. Sabemos que los folletos pues son como las palabras, que se las lleva el viento, y hemos hecho un diseño muy atractivo, testado por la propia comunidad, para que los chicos o las personas que practican chemsex lo tengan en su mesilla de noche o en su baño y puedan tener toda la información actualizada sobre la reducción del daño en aspectos sexuales, aspectos de consumo y otros aspectos a nivel de derechos, como puede ser sin duda el consentimiento o qué hacer cuando alguien dobla o tiene una sobredosis. Así que a la hora del café, por favor, y yo creo que voy a dejar hablar a la siguiente persona. Muchas gracias.